Bueno, estamos de vuelta aquí en el Gigante de la Mañana, señor Roberto Hugo Coronel. Muy bien, Enrique, vamos a hablar de un tema sumamente interesante, principalmente para toda la gente que nos sigue desde el interior del país. Hablamos del Año Internacional de la Agricultura Familiar, que es este año 2014. Paraguay está suscripto y, según tengo entendido, el martes se lanza esto oficialmente. Ya estoy en compañía del señor Calixto Zárate, él es representante del Comité Nacional Pro Año Internacional de la Agricultura Familiar de Paraguay. Buenos días, don Calixto. Sí, muy buen día. Estoy muy bien y un gusto estar compartiendo con ustedes este espacio muy maravilloso para nosotros y de mucha importancia para la agricultura familiar. Año 2014, entonces, un año de conquista, don Calixto. Un año de conquista. Esto tiene un antes y un durante y tendrá un después. Este es un logro de las organizaciones sociales de la agricultura familiar y se ha lanzado, llegó a la ONU la solicitud de declaración del año internacional, porque hay una historia en estos procesos de que estamos involucrados toda la sociedad en su conjunto, porque hay una realidad, la enorme necesidad de ir produciendo más alimentos con relación al aumento poblacional de los hombres en el mundo. Sí, ahora la política de la agricultura familiar es una política de producción para autoconsumo o también para comercialización. La agricultura familiar es un estilo de vida. Ajá. Es la vida misma del hombre. Y el agricultor familiar produce los alimentos necesarios para el sustento de su familia y el excedente para comercializar. En ese sentido, la importancia que tiene la agricultura familiar es producir alimentos sanos, alimentos nutritivos. ¿Por qué? Porque va a nutrir a su propia familia. Y el excedente es vender la misma calidad, la misma naturaleza de lo que él está consumiendo para el sector consumidor. Hoy en nuestro país, don Calixto, ¿cuántas son las familias que tienen como forma de sustento precisamente la agricultura? La agricultura, según la estadística y censo, los 140.000 agricultores familiares. Que tienen sus pequeñas parcelas. Sus pequeñas parcelas. Y están produciendo el 68% de los alimentos que hoy consumimos, lo que estamos viendo en la fotografía, por ejemplo, proviene de la agricultura familiar. Y es invisible para muchos sectores. Estos son invisibles. Ahora, el problema que suele ocurrir, usted dice, es cierto, ellos lo que producen es para primero alimentar a la familia y el excedente para comercializar, pero allí aparece una figura externa que es el intermediario, donde empieza a entorpecerse el proceso de comercialización y donde los dividendos se hacen muy pequeños. El gobierno habló de la posibilidad de que los mismos agricultores con sus pequeñas parcelas se conviertan en proveedores del Estado. ¿Eso ustedes lo celebraron? Efectivamente, porque esto también es un proceso. Nosotros estamos organizados en la reunión especializada de agricultores familiares del Mercosur, en la READ. En la READ es una instancia del Mercosur que se ha creado, es un espacio de diálogo político entre el gobierno y la sociedad civil. Es un ñemonguetá constante de recibir las propuestas, las realidades de la agricultura familiar y las responsabilidades del gobierno para poder asistir a mejorar esa pequeña finca. Ahora se da una situación bastante paradójica en nuestro país, un país eminentemente agropecuario, donde quienes deberían ostentar mayores ingresos deberían ser los productores del sector agrícola porque forman parte del soporte de nuestra economía, pero eso no se da. ¿Cuál es el problema? Justamente esa es la invisibilidad de la responsabilidad. Tenemos que por ejemplo, tenemos que estar conscientes de esa responsabilidad. ¿Cómo yo puedo colaborar con la agricultura familiar? Comprando directamente de los agricultores familiares en la boca de comercio, en realidad muy pequeños, no en las grandes góndolas, pero sí, la miro ofrecer la imponaja, y es para el hombre. Porque el hombre también lo que consume es medicina. Ahora, esto se da en un momento donde existe mucha tensión entre sectores de la producción mecanizada y los pequeños productores. Hablamos particularmente en la zona este del país.
Esto es como un apoyo, una política pública donde el gobierno también y el Paraguay en sí hace una distinción y dice este sector tiene que ser protegido en detrimento de otro sector, o es una invitación a trabajar de manera integrada. Es una manera de trabajar integrada, porque tenemos que convivir todos. Tenemos que convivir la riqueza, también tenemos que convivir la pobreza, la realidad en un Paraguay, porque este Paraguay lo que se busca es desarraigar el hambre. Es imposible desarraigar el hambre mientras estamos colaborando a abrir brecha para los pobres, sacándole tierra, sacándole espacio, destinando, porque si acá vemos, por ejemplo, las instituciones, hay miles de instituciones en Paraguay que tienen como fines la agricultura familiar, o el fomento, o la cooperación, o la articulación, diferentes ministerios. Los diferentes ministerios del país tienen en su recurso política destinado para la mujer, ama de casa, para el joven rural, porque es importante también, es uno de las cuestiones o de las cosas más importantes también, la agricultura familiar, es el cuidado del arraigo de los jóvenes. Ajá. El joven, para no emigrar, tiene que tener posibilidad o tiene que tener esperanza de ir construyendo su vida y mejorar su situación económica, social y cultural. Y si bien es cierto, los agricultores que se dedican a la agricultura familiar ya pueden tener un conocimiento empírico, es importante capacitarlos, don Calixto. Sí, eso es lo más importante, son los saberes que vienen de tradición a tradición y acompañar con la nueva tecnología, implementar, amalgamar, porque constantemente los fenómenos sociológicos que se van sucediendo, muchas veces nosotros sentimos ñañandú, pero no desconocemos de dónde viene tanta inseguridad. Hay una causa, hay un efecto. Y tenemos que, así como en economía, por ejemplo, el buen administrador es aquel que guarda en los momentos de escasez, en los momentos de mucha producción, guardar para gastar, para utilizar. Y ustedes, yo le agradezco demasiado al brindarnos esta oportunidad para difundir esto, porque esto es responsabilidad de nosotros, para poder desarraigar el hambre, porque la agricultura familiar trabaja para la soberanía alimentaria y su seguridad alimentaria. Soberanía alimentaria significa y la seguridad alimentaria es, yo voy a comer esta siesta, pero esta entonces ya no soy libre. Hoy, ¿cuánta gente está pasando hambre según los datos que usted maneja? No tengo, falta un acompañamiento. No tengo hambre como en otros países. Ajá. Creo que es muy difícil, pero estamos pasando, hay gente que está pasando muy mal. ¿Y cuál es la zona de mayor impacto de ese tipo de realidades, don Calixto? Y según la estadística, hay San Pedro, hay zonas, por ejemplo, en los asentamientos, compañeros que están luchando por conquistar un espacio de tierra, porque hay una enorme cuestión de que tenemos que traer acá en la mesa y ir componiendo para contestar las preguntas, porque esto amerita, por ejemplo, a medida que vamos dialogando surgen ideas y también propuestas de soluciones. Ajá. ¿Por qué están buscando tierra los pobres, los sin tierra? Porque la tierra es inherente al hombre, en la vida del hombre. Yo al nacer necesito un lugar donde plantar para poder sostenerlo. Y aquel que no tiene un lugar para plantar es lo que están diseminados por acá. Una consultita y para cerrar la entrevista. ¿Cuánto espacio físico requiere un pequeño agricultor para poder desarrollar su cultivo? Eso depende de la planificación. Ajá. Si hay acompañamiento, yo apenas tengo 1,5 hectáreas. ¿Y con eso es suficiente? Y con eso, aplicando alta tecnología. Ajá. Por ejemplo, yo estoy productor de tomate, de melón y de frutilla. Melón, frutilla y tomate son cultivos de alta rentabilidad. Si yo tengo toda la tecnología, eso ya me es suficiente para una familia de 3, 4
componentes. Bueno, importante entonces recibir asistencia técnica, también lo que no mencionamos, asistencia crediticia, porque es importante para hacer las inversiones, y por sobre todo que esto se establezca como una política pública, porque como usted dijo, la penetración o la ponderancia que tiene este rubro en la economía paraguaya, en la economía familiar de nuestro país, es bastante importante. Es mucha gente, 240.000 personas. Sí. Familias. Hoy, por ejemplo, nosotros tenemos un espacio, La Conquista, una de las conquistas también es las compras públicas. Hoy en día se ha luchado, se ha trabajado en la realidad en conquistar las compras públicas. Hoy el Estado puede comprar en forma directa del agricultor, y con eso vamos a solucionar su pregunta, ¿cómo podríamos más o menos no eliminar el intermediario, sino para que... Porque a veces el intermediario gana más, don Calixto. Sí. Entonces, y el productor que estuvo cuidando su cultivo recibió una migaja. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, don Calixto, por estar con nosotros. No, PM Cartuja a seguir apoyando la agricultura familiar allá en Yotopá. Yo le invito el martes. Sí. Vamos a probar tu melón, don Calixto, no te vas a preocupar. No, ahora sí, no hay problema, cuando quiera. No, yo le voy a invitar. Me miraba mal, pensaba que estaba pechando. ¿No? Yo decía, voy a comprarle a don Calixto su producto, por supuesto. Sí. ¿Estamos? Sí, señor. Dale, muchas gracias. Espérame nomás ahí un ratito, don Calixto. Henry, ¿qué tenemos que hacer ahora? Vamos a ir al corte y a la vuelta ya vamos a estar con toda la información deportiva con la Natu González, que nos va a contar más acerca de Olimpia, de Cerro Porteño, que jugó un buen partido. Don Calixto tiene pinta de cerrista, ¿eh? Sí. Guaraní. Ah, Guaraní. Sí, tenía que ser. El aborigen. Bueno, a la pausa y ya volvemos.